Bueno, muchas gracias, Damián, por tu exposición. Por último, vamos a ceder la palabra al doctor Alejandro Fargosi, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, fue presidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, presidente de la Asociación Argentina de Derecho a las Telecomunicaciones, director del posgrado en Derecho de las Comunicaciones y ha tenido mucha actividad vinculada con la materia de telecomunicaciones. Gracias y muchas gracias a Silvana también por la invitación, que aproveché para aprender, porque realmente con una mesa como la que integro, uno básicamente tiene la ventaja de estar sentado a este lado y aprender. O sea, la ventaja es estar sobre una silla de cuero y no sobre una de plástico, fuera de eso, pero realmente es muy útil porque, sobre todo en ámbitos como este, donde se potencia virtualmente al infinito el intercambio de opiniones, uno siempre saca cosas en limpio. ¿Cuál es la ventaja? Y esto va para los que no me van a creer, que son todos los jóvenes que abundan en este salón. ¿Cuál es la ventaja que tenemos los que no somos jóvenes? Que la vida es como una película, no las películas como la vida, es la vida como una película. Cuando uno ya la vio o vio la suficiente cantidad de películas, hay resultados que sabe que ocurren. ¿Por qué? Porque viene rebotando contra las mismas paredes, deporte que en algunos países, por ejemplo el nuestro, curten con relativa repetición. Con lo cual hay errores que conviene no cometer. Por ejemplo, el que comentaba recién Damián, eso de regularse encima. Los abogados tendemos a regularnos encima. Una de las cosas que saco como conclusión de estos 40 años de abogacía es que nosotros tenemos dos gravísimos problemas. Primero, somos soberbios al nivel del absoluto. Creemos que con la abogacía se puede hacer absolutamente todo. Les pongo un ejemplo que no tiene que ver con esto, que es el Poder Judicial. Nosotros creemos que podemos administrar el Poder Judicial cuando el abogado es incapaz de administrar ni un estudio, ¿sí? Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a tener una manía de creer que podemos cambiar la realidad por disposición legal. La realidad no cambia por disposición legal. Eso es ser un ideólogo, creer que la realidad cambia por lo que uno regule, ¿no? No es fácil, es un tema mucho más complicado, hay que apuntar a tratar de manejar el sentido común, de manejar las leyes de la economía, la realidad mundial de cada momento, las realidades socioculturales de cada país. Uno puede trasplantar impunemente normas, textos de otro país, si el contexto no es igual, porque la embarra, no es lo mismo que la administración pública francesa, que todos pasan por la Polytechnique, o casi, que la nuestra, que muchos no saben cosas bastante elementales. Y sobre todo, no tenemos que olvidarnos de algo que a mí me ha pasado mucho en este ambiente, en el que estoy desde el 86, y es que, como diría el doctor, ¿cómo se llama ese de la serie? Hoy estoy con el cine, ¿qué quieren que le diga? El de la serie Doctor House, todos mienten. Yo fui abogado de incumbentes y le creí, fui abogado de las entrantes y le creí, fui abogado de las cooperativas y les creí, fui abogado de cuanto fulano está en este mercado y a todos les creí, y la conclusión es, todos me mintieron un poco. ¿Por qué? Porque lo que hay en este mercado es una monumental cantidad de plata en los que se dedican a ganarla y una monumental cantidad de ideología en los que se dedican a ideologizarlo. Que es todo muy respetable, tan respetable ganar plata como la ideología, cada cual hace lo que quiere en esta vida, pero lo cierto es que tenemos que ser muy escépticos en nuestro acercamiento al tema. Por supuesto hay cosas que podríamos considerar razonablemente absolutas, la conveniencia de la convergencia, que todo el mundo pueda acceder a todo, hay cosas que no se discute, la conveniencia de fomentar la cultura local para no perderla y no terminar preocupándonos más por dos basquetbolistas en Illinois que por los muchachos que juegan al fútbol en la cultura de la esquina, la conveniencia de fomentar el trabajo local. Hay infinidad de temas en los que no hay discusión, salvo que vayamos a pelearnos, y a veces le pasa también a los abogados, aquellos de ustedes que ejercen ya la abogacía, ya que tenemos como un gen peleador. Pero lo cierto es que me quiero detener para complementar de alguna manera lo que decían los otros integrantes de la mesa en otros aspectos. Yo soy un obsesivo de las técnicas legislativas. Amo el idioma castellano y hay una cosa que se llama técnica legislativa que mereció libros. Y desgraciadamente las leyes últimamente no tienen mucha técnica legislativa, empezando del Código Civil y Comercial para abajo. Todos los defectos de técnica legislativa rebotan en conflictos, que a los abogados nos vienen muy bien porque ganamos más plata, pero a la actividad económica le viene muy mal.
porque se convierte en tembladeras que uno no sabe para dónde disparar. Ojo con la técnica legislativa. Parece un tema secundario, pero en una cuestión en la que encima se mezcla la técnica, que los abogados aprendemos de rebote, el tema se potencia, con lo cual cuidado con la técnica legislativa y cuidado con el tratamiento legislativo de la técnica. Decía Werner Goldschmidt, no sé si se sigue usando este autor en la facultad, que el derecho son conductas en interferencia intersubjetiva. Me encanta la frase porque todos los que no son abogados lo miran a uno como admirado, ¿no? Como cuando el médico habla de un broncoespasmo en lugar de la tos. Bueno, el derecho son conductas en interferencia intersubjetiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la máxima medida de lo posible, la regulación de lo que tiene que tratar, no solamente no meterse donde no debe, sino además de regular conductas, no técnicas. Porque esta mesa no es nada sin humanos alrededor. Yo no soy el dueño de esta mesa frente a la mesa, soy el dueño de la mesa frente a ustedes, que tienen que respetar mi derecho de propiedad sobre la mesa o lo que fuere. ¿Correcto? Esto que parece una tontería es decisivo cuando uno regula conductas humanas. Y por eso la anterior ley de telecomunicaciones yo la he elogiado tanto, porque la verdad que estaba muy bien escrita, era corta y tenía bastantes artículos muy bien concebidos. Este eje recesivo que planteo de la regulación, creo que recordó, no lo planteo yo, démosle la autoría a Damián porque fue el primero que lo dijo. Este eje recesivo para no regularse encima creo que es clave, y es clave también no teorizar la realidad, sobre todo siendo realista y entre otras cosas llamándole a las cosas por su nombre. A mí esto de la técnica del lenguaje me parece bárbaro, pero no quiero hablar más de cohecho, quiero hablar de coima. Yo quiero hablar de coima, para que me entiendan. Pues si no, el cohecho suena como una cosa, es como el homicidio que suena menos grave que el asesinato. Para la cultura popular, a raíz de la influencia de la terminología norteamericana. En cualquier caso, este es un terreno, como les decía, donde hay mucha plata, donde hay muchas coimas y donde hay muchos conflictos de poder. Plata, coimas y poder. ¿Esto qué tiene que ver con la regulación? Que cada vez que se abre una regulación de detalle, se potencia la aparición de un kiosco. Se potencia la aparición de un kiosco. Esto es un tema importante. Esto no quiere decir que nos impida regular, obviamente. Lo que hay que hacer es regular de manera espabilada. Por ejemplo, no pretendiendo, que fue uno de los grandes vicios del sistema, del maravilloso sistema que dio Héctor Mayral de privatización de la telefonía, uno de los grandes vicios que no se lo mantuvo en el tiempo. Entonces, los entes de control que estaban concebidos originalmente a la anglosajona para controlar con buenos sueldos, buen entrenamiento, etc., o sea, controlar en serio, cuando Cavallo manoteó los fondos que aportaban las telefónicas para bancar los entes de control y lo puso en rentas generales, empezaron a bajar los sueldos y se terminaron convirtiendo los entes de control en el semillero de donde las empresas telefónicas sacaban gente. O sea, exactamente al revés de lo que tenía que pasar. Fíjense que eso sea, y al mismo tiempo que tema profundo, ¿no? Hay una palabra que también yo quiero rescatar, así como trabajo y diversidad cultural es una palabra clave, pero para mí hay una palabra que es clave y el himno la recuerda 3 veces, que es libertad. Para mí la regla de la libertad es básica. El país está habitado por 40 millones de privados. 40 millones de privados. Esto es importante marcárnoslo, y de hecho en materia de telecomunicaciones es interesante cómo con un esquema como el del TEL había 3 millones de teléfonos y después la universalización del servicio se logró con la telefonía móvil y hay más teléfonos que gente. Esto por supuesto tiene una influencia de la técnica sobre el camino, pero lo cierto es que los delirios de cobertura absoluta del Estado con el plan de, ¿cómo se llama?, el servicio universal, que fue mal manejado, mal implementado, nunca gastado, en un desastre, se cumplió con la técnica y con las empresas privadas. Por lo menos para mí, la libertad y lo privado no son malas palabras en la medida que quiero para mí y para ustedes libertad y privado, sin olvidarnos que, como decía Anatole France, voy a citar a un comunista que está en las antípodas de mi pensamiento, pero tenía razón en esto, son libres tanto los ricos como los pobres para dormir abajo de los puentes. La sorna que conlleva este comentario a que nos tiene que conducir, a que alguien se tiene que ocupar del débil en todos los planos, de la persona débil, de la empresa débil o del país débil. Esto es clave. Lo que nos iguala es la ley. ¿Cuál es el sentido de la ley? Igualarnos. Igualar al débil con el fuerte. Igualar en la medida que sea posible, por supuesto, pero bueno, esto es un tema para hablar en detalle y seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Lo interesante de esto es que son discusiones, por lo menos mi experiencia es esta, son discusiones que se plantean en la teoría y cuando uno va a la práctica no se plantean más.
Esto lo he vivido en más de una oportunidad en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, en materia de defensa del consumidor. A todos les conviene un consumidor contento, no un consumidor atropellado. Esto es increíble, pero es así. Y me remito a las charlas de la época del 92. Es importante tener en claro que acá hay cosas que no vamos a poder evitar. Siempre va a haber grandes empresas. Siempre va a haber grandes empresas. No lo podemos evitar. Esto es lo que pasa en el mundo. Lo que podemos hacer, y usó muy bien la palabra, creo que fue Becerra, que es morigerar, atemperar, no era esa palabra, pero ese era el equivalente, en el sentido de que no nos podemos plantear imposibles. Pues si nos planteamos imposibles, vamos a hacer una legislación que lo único que va a hacer es ahuyentar la inversión. Y les pongo un ejemplo que me enteré por mí. O sea, en este momento no tengo que ver con ninguna compañía de telecomunicaciones, pero tengo amigos en varias a raíz de tantos años girando por el sector, y me comentaba uno de ellos que en Telefónica de España, por ejemplo, está bien, se bancan que tienen la sucursal en la Argentina, la filial, como la querramos categorizar legalmente, pero no la apoyan, que se arreglen solos. O sea, mientras acá luchemos contra las leyes del mercado, no hay apoyo para la filial local, con lo cual se derriba uno de esos criterios que siempre tuvimos todos en cuenta, y es, no, porque si es una multinacional, la matriz apoya a los sectores. La cosa está ahí, y llega un punto en que no la apoya más. Esa es la realidad de la milanesa, y si no puede autoabastecerse por su propio flujo de fondo, la abandona, como hicieron, por ejemplo, franceses e italianos. Es decir, el tema en esto es ser práctico. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente tenga cada vez mayores recursos para tener información, tener comunicación, tener libertad de pensamiento, libertad de palabra, libertad de acceso a cuanta cosa ocurra por el planeta. Y sobre todo en términos igualitarios, porque no nos olvidemos que la Argentina, desgraciadamente, es un país donde a 200 kilómetros lineales de la capital federal, no en el medio del impenetrable, a 200 kilómetros de la capital federal, no solamente que no haya comunicación, no hay hospitales, no hay una cantidad de cosas muy importantes que tenemos que ir solucionando urgente, porque mientras tanto la gente sufre y se muere. Nosotros acá no, porque tenemos la ventaja de estar en un ambiente relativamente cuidado. Pero bueno, lo cierto es que adhiero a buena parte de lo que han dicho quienes me precedieron. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Petrecola, en el sentido de que por algún misterio los que hacemos telecomunicaciones pretendemos la exclusividad y la competencia en telecomunicaciones. Muchachos, es igual en casi todos lados, con especificidades que se cubren perfectamente. No hay por qué cuidar el rancho. Esto saben a qué suena muchas veces lo de las telecomunicaciones, las comunicaciones, la radiodifusión y demás, al primer capítulo de los libros que nos han castigado a lo largo de toda la carrera, y es: esta es la materia más importante de la carrera. No es la materia más importante de la carrera. No es tan específica que no pueda integrar en algunos aspectos paquetes con otra legislación. Por ejemplo, en materia de defensa de la competencia. En fin, yo creo que el gran mensaje de esto es no adoptar una actitud soberbia, porque encima, lo que pasa en telecomunicaciones, y hay ejemplos a pastos me están haciendo señas a que se termine, encima, acá como la técnica tiene una gran influencia, muchas veces la realidad cambia y nos deja pedaleando. No se trata solamente de cómo se expandió el servicio telefónico a través del móvil, se trata de cuando los genios de AT&T, creo que fueron, dijeron: ¿para qué queremos móviles? Esto no sirve para nada, va a haber 20 millones de clientes en el año 2000, vendieron la división de teléfonos móviles y después la tuvieron que recomprar en una millonada. O sea, permanentemente acá estamos pifiando, estamos errando. Por eso hay que tener un acercamiento, primero, evitando, como decía Damián, evitando regularse encima, y segundo, con una gran humildad con respecto a otras actividades. Por eso me parece espectacular, y no es por olvidar al gobierno, uso corbata como verán, o sea, no uso moda gubernamental, pero me parece espectacular que la comisión redactora tenga una composición plural. Es fundamental, por ejemplo, que haya gente que no es abogado. Esa manía que tenemos los abogados, repito, de creer que nosotros somos los reguladores, es un error monumental y lo pagamos caro, ¿no? Así que bueno, les agradezco la paciencia, les agradezco la oportunidad de sembrar dudas, que es de lo que se trata el acceso al conocimiento, y la oportunidad de aprender de mis colegas de mesa. Gracias.